POEM vamos a hablar de algunas extensiones o indicaciones más recientes y un concepto más nuevo que es el POEM gástrico o G-POEM. Con respecto a mucosectomía vamos a conversar sobre algunos trabajos más nuevos de prevención de recurrencia en mucosectomía, tratamiento de la recurrencia y hablar un poco, si nos da el tiempo, sobre una gran polémica, no polémica, pero una discusión muy actual sobre cuál es el mejor tratamiento de las lesiones grandes de colon, si es mucosectomía o ISD. Partiendo por POEM, describir que el POEM es una miotomía endoscópica del esófago distal vía tunelización submucosa. Esta fue descrita inicialmente en el año 2010 con la publicación de los primeros casos por el doctor Inoue. Y la indicación original fue en acalasia tipo 1 y 2, no teniendo tratamiento previo, pacientes naivos a tratamiento, en el cual el éxito fue tremendamente favorable. Se describen series de respuesta sintomática de un 95 o 100%. Ya unos años de implementación de esta técnica ya aparecen estudios de seguimiento donde algunos fueron presentados ahora en el DDW recién pasado, donde veían que a 3 años la respuesta se mantenía cerca del 90% e incluso hay algunas series ya de seguimiento a 5 años donde la respuesta se mantiene en un 83%. Ahora, últimamente el POEM también ha ido expandiendo sus indicaciones con algunos reportes de series de casos principalmente, ya no solamente en la acalasia naive a tratamiento, sino que también en acalasia con dilatación previa, con inyección de Botox o incluso con una miotomía de Heller previa, donde se ha visto también una buena respuesta. También en la acalasia tipo 3 con hipercontractibilidad, que también se ha visto que ha tenido una buena respuesta en series de casos. En el espasmo esofágico difuso, como se ve en la foto de la derecha, donde se ve la imagen del esofagograma pre-POEM y post-POEM con una resolución bastante importante, que seguían principalmente las terapias y el nivel de corte según los hallazgos de la manometría. También en el esófago de Jack Hammer y también en la obstrucción de salida de la unión gastroesofágica se han descrito casos donde ha tenido una muy buena respuesta. Con el seguimiento ya de esta técnica han aparecido, sin embargo, las complicaciones a largo plazo y muchos de los reportes también en este congreso se centraron en cuál es la aparición de reflujo posterior a esta técnica, que se describe entre que está cercana a un 50%, lo cual no es una complicación no menor. Este metaanálisis publicado recientemente sobre el hallazgo de la presencia de reflujo en pacientes tratados con POEM versus pacientes tratados con miotomía laparoscópica de Heller, donde no es un estudio comparativo porque no hay ensayos clínicos controlados que comparen una técnica con la otra. Sin embargo, tomaron todas las series publicadas de POEM, que eran 17 estudios, y las series publicadas de Heller, que eran 28 estudios con un número importante de pacientes, donde se vio que cerca del 20% de los pacientes con POEM tienen síntomas en el seguimiento, exposición ácida a pH ácido en el esófago hasta un 40%, y cerca de un 30% de estos pacientes presentan esofagitis grado B o grado D en el seguimiento, esto siendo estadísticamente superior a los pacientes que son tratados con Heller, lo cual orienta sobre el futuro estudio previo y posterior de los pacientes que son tratados con esta técnica, sobre cómo impacta también en los outcomes en el seguimiento a largo plazo, como decía. Me pareció interesante mencionar este estudio que fue publicado, que fue presentado como en forma oral en el meeting, donde muestra la experiencia latinoamericana en POEM, donde son centros de Estados Unidos, México, Brasil, Nicaragua, Colombia, Ecuador, y mostraron cómo era el resultado de pacientes tratados con POEM en Latinoamérica. Esto fue un estudio hecho en 8 centros latinoamericanos donde se hizo una evaluación retrospectiva de una cohorte seguida en forma prospectiva, donde se comparó pacientes tratados con POEM versus Heller y se hizo un análisis de subgrupos para la enfermedad de Chagas. ¿Qué es lo que se sabe actualmente de la comparación de estas dos técnicas respecto a respuesta y seguimiento a largo plazo? Este es un metaanálisis publicado recientemente, en marzo de este año, donde evalúa un gran número de pacientes con POEM y con Heller y compara la respuesta clínica. Estos tienen
una respuesta clínica que podría decirse que es comparable, dado que debido al gran N que tiene este estudio, esta diferencia entre 93 y 91% alcanza significancia estadística, pero es debatible si eso tiene una significancia clínica. La respuesta se mantiene también a los 12, a los 24 meses, y como decía, el reflujo empieza a ser un tema bastante importante y recurrente en la evolución de los pacientes tratados de esta forma. ¿Qué es lo que reporta Latinoamérica? Latinoamérica reporta en cerca de 70 pacientes tratados con POEM y 65 tratados con miotomía de Heller, que de esta cohorte de pacientes un 25% tenía enfermedad de Chagas, ¿ya? Y se reporta una respuesta clínica que es menor a la descrita en la literatura, no se sabe bien por cuál es la razón de esto, pero tienen igualmente una mejoría sintomática importante y en una estadía hospitalaria que también sería menor en POEM, pero cerca de mediodía. Ahora, cuando se analiza, muy sensible, cuando se analiza el subgrupo de pacientes en Chagas, se ve que la respuesta clínica es mucho menor, tanto en POEM como en miotomía de Heller. Perdón. En POEM llega la respuesta a ser de un 71%, lo cual contrasta con la respuesta en pacientes con acalasia idiopática, que es cerca de 90%, y la Heller tiene una respuesta aún más baja, de un 20%. Esta es, como decía, un reporte de una serie de casos y llama la atención esta respuesta que permite hipotetizar de que el POEM tiene una menor respuesta en acalasia por Chagas, pero es un ámbito de estudio que debiera surgir más información en los años siguientes. Ahora entrando al POEM gástrico, mencionar algunas cosas de gastroparesia, su incidencia está en aumento, la principal etiología es secundaria de diabetes, también infecciosa o idiopática, el manejo inicial con modificaciones de dieta, con control de hiperglicemia, uso de fármacos antieméticos y proquinéticos. En pacientes que son refractarios hay pocas alternativas, la gran mayoría de las terapias son más bien paliativas, gastrostomía y ionostomía, nutrición parenteral, y dentro de los aspectos que involucran la fisiopatología hay algunos pacientes que tienen lo que se llama como píloroespasmo, donde estos pacientes, las intervenciones sobre el píloro tendrían una buena respuesta en mejoría sintomática. Respecto al tratamiento endoscópico para gastroparesia, está la inyección de toxina botulínica, el cual 2 RCT recientes indican que no hay efecto en la diferencia a seguimiento a un mes, y la instalación de stent transpilórico, en el cual se vio como prueba de concepto de que la intervención sobre el píloro generaba una respuesta con un 75% de respuesta. Sin embargo, esta respuesta no es sostenible en el tiempo, debido a que los stents no pueden estar instalados por largos tiempos y también tiene el riesgo de migración. Y aquí es como nace el concepto de G-POEM o Gastric POEM. Este consiste en la transección completa del anillo pilórico a través de una técnica muy similar al POEM esofágico, donde se realiza un túnel submucoso y posteriormente se procede a seccionar este anillo pilórico. Este fue descrito inicialmente en el 2013, ya hay seguimiento de 130 pacientes reportados con una respuesta clínica bastante buena, 6 meses, cerca del 70 al 90%, y una mejoría en vaciamiento gástrico entre un 40 a un 70%. En este meeting se presentaron algunos trabajos sobre que la respuesta tendría que ver más que con la etiología, con la duración de los síntomas. Ahora mencionar que la respuesta no es tan espectacular como en acalasia, porque probablemente los mecanismos involucrados en la gastroparesia son más complejos que solo cortar en el fondo esta fibra muscular. Respecto a mucosectomía, un par de cosas. Mencionar que en pólipos mayor de 20 centímetros se considera que la mucosectomía es un tratamiento endoscópico exitoso en mayor del 90% de los casos. El sangrado es más bien bajo, la perforación también en manos entrenadas es bastante rara y puede ser manejada endoscópicamente. Sin embargo,
Un tema bastante preocupante es que las recurrencias pueden llegar hasta un 15 o un 20% en el seguimiento a 6 meses de pólipos grandes. En este escenario es que el grupo del Dr. Burke en Australia, en Sydney, presenta este estudio que presenta una nueva técnica para prevenir la recurrencia. Esto se trata de efectuar una coagulación de los bordes, de los márgenes de la lesión con la punta del asa posterior a la resección completa de esta lesión. Que esto es una técnica que es bastante simple, sencilla y importante y posible de aplicar en distintos centros. Ellos han visto que con esta técnica, aplicándola a todos los márgenes de la lesión por resección, han visto que lograron disminuir la recurrencia de cerca de un 20% a un 5% en los pacientes del seguimiento a 4 o 6 meses. Esto con un NNT de 6, o sea, con una respuesta muy espectacular en la recurrencia. También mencionar que esta respuesta es aún más espectacular cuando en pólipos mayores de 40 milímetros, donde la recurrencia disminuyó de un 35 a cerca de un 3%, lo cual probablemente va a constituirse en un estándar de tratamiento en los próximos años cuando estos datos salgan publicados. Respecto al tratamiento de las recurrencias, también el mismo grupo, el Dr. Burke, nos presenta qué hacer cuando estos pacientes tienen una recurrencia, cómo tratarlos, si producto de una intervención previa en la zona requerirían cirugía o técnicas endoscópicas más avanzadas. Sin embargo, ellos reportan en un gran número de pacientes que la gran mayoría de las recurrencias son menores a 10 milímetros. Estas pueden ser tratadas en un 90% con las técnicas habituales, ya sea en forma individual o con técnicas combinadas. Mencionar también dentro de las técnicas que utilizan es la abulsión con pinza fría y después con coagulación de los bordes con la punta del asa, lo cual produce un efecto de curación endoscópica de cerca de un 95% en el seguimiento después de la recurrencia, lo cual quiere decir que las recurrencias pueden tratarse en forma sencilla cuando ocurren en la gran mayoría de las veces. Mencionar también en los últimos minutos que me quedan que uno de los temas candentes, por así decirlo, del Congreso fue que motivó varias sesiones, incluso individuales, es sobre qué hacer en lesiones colónicas grandes. La discusión está mucosectomía versus ISD. Expertos que defienden una técnica y expertos que defienden la otra. Tratando de resumir toda la información que se presentó, decir que, a modo de resumen, como les decía, el pro de la disección submucosa es que permite una resección en block y lograr un R0 como criterio oncológico en un mayor porcentaje de pacientes con una histología más confiable. La recurrencia es baja, entre 1 y un 2%, y una potencial cura cuando existe compromiso neoplásico submucoso, pero superficial, el cual se estima entre un 5 a un 15%. El contra de esta técnica es el tiempo, el costo, la dificultad técnica y también que si existe invasión profunda de la submucosa mayor a 1000 micras no evita la cirugía, ¿ya? Respecto a la mucosectomía, el pro es el tiempo, la factibilidad técnica y que permitiría tratar más del 90% de las lesiones en forma bastante segura. El contra es que es una resección que no es en block, sino que es en pedazo o piecemeal, que presenta una recurrencia entre un 15 y un 20%, pero como mencionaba con los estudios más recientes, esta se puede disminuir hasta un 3 a un 2%. Esta recurrencia, como mencionaba en los estudios que presenté previamente, es fácilmente tratable y que disminuye en forma muy notable con la coagulación del margen. Y series grandes han descrito que la presencia de cáncer invasivo submucoso que requeriría cirugía después de estas técnicas sería de un 8.4%. Eso es la serie australiana, que es la serie más grande publicada. Ahora, más bien, mucosectomía versus ISD, yo creo que la conclusión de las sesiones fue que más que versus ISD es que son técnicas complementarias y la cual la selección de la técnica depende principalmente del tipo de lesión, de la caracterización macroscópica y microscópica de la lesión. Sobre todo en lesiones que son más bien distales de recto, no granulares y sésiles, o también cuando presentan un nódulo, estas tienen un alto riesgo de
de invasión submucosa, por lo tanto, en esas lesiones lo más probable es que la ISD sea la terapia de elección versus las lesiones granulares más simples que tienen bajo riesgo de invasión submucosa. En síntesis, mencionar que el POEM esofágico ya se ha visto que tiene indicaciones extendidas a otros trastornos motores. El reflujo posterior es un área de estudio a futuro y a considerar en el tratamiento de estos pacientes. Y el POEM gástrico es un tratamiento promisorio para la gastroparesia refractaria, donde hay que efectuar un mayor esfuerzo en seleccionar a los pacientes adecuados que van a responder a esta terapia. Por otro lado, la mucosectomía, la electrocoagulación del margen, reduce la recurrencia en forma muy importante y el tratamiento de recurrencia es exitoso en la gran mayoría de los casos con técnicas habituales en caso de ocurrir. Y respecto al uso de mucosectomía versus ISD en colon, la conclusión parece ser que la mucosectomía aún es el tratamiento de primera línea en la gran mayoría de las lesiones, pero que hay que efectuar una caracterización adecuada de las lesiones, de su ubicación y de sus características para seleccionar cualquiera la técnica que sea más adecuada. Eso. Muchas gracias.